Un segundo, estoy esperando que entren sus demás compañeros a la sesión. Ok, continuamos. Ujú. Algunas claves para que puedan redactar una adecuada tesis es estas que les comparto. Sin embargo, hay muchas más. Ustedes, e incluso cuando estamos haciendo la tesis, pues ya nos empezamos a volver expertos, ¿no? En la escritura, no solamente de tesis, sino en general. Van a ver cómo después de que terminen, primero Dios, su investigación, se van a corregir muchos errores que puedan tener a la hora de escribir. Y la verdad es que es otra ventaja que yo veo cuando se investiga. Se corrigen muchas cuestiones, no solo de escritura, sino de lectura de comprensión. Entonces, estas recomendaciones, comenzamos, por ejemplo, con conocer bien el tema sobre el que se escribe la tesis, y yo aquí lo cambiaría también por que les guste. O sea, si es un tema que eligieron porque se escucha padre o porque se escucha intelectual o sofisticado a su área de especialización, pero realmente no tienen mucho conocimiento sobre el tema o no saben en dónde puede haber información secundaria que les ayude a entender el tema, mejor no lo elijan, de verdad, porque va a llegar un momento en que se van a hartar de tanta información que no comprenden desde el principio y que va a abrumarlos y que o los va a hacer renunciar o van a tener que cambiar de tema. Entonces, mejor que sea un tema que les guste primero y que además haya información publicada del tema, obviamente no igual, porque si no sería plagio, pero sí información relacionada que les ayude a entenderlo mejor, a trabajarlo mejor en su investigación, por ejemplo, para cuestiones de marco teórico, y que lo entiendan para que lo sepan desglosar de forma escrita, ¿no? Esa es una recomendación. Otra es delimitar el contenido temático de la tesis con respecto a factores espaciales y temporales. Esto es que para que lo redacten, respeten tiempos de conjugación, verbos en plural, en singular, para que la redacción sea precisa, clara, efectiva, ¿sí? Y que sea directa para que se eviten cuestiones de ambigüedades o de confusiones a la hora de escribir, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ay, perdón, aquí por ejemplo se me fue un acento. Eh, por ejemplo, algo que pasa mucho cuando hablan de costos, se nota cuando hicieron copia y plagio que aparece en el texto costes. Costes es en el español de España, valga la redundancia, y aquí en México es costos. Entonces, cuando yo leo tesis que manejan estos conceptos y demás, y me salta, ya, esta parte es copia y plagio, claro, o sea, se nota. También otra cosa, yo por ejemplo ahorita ya empiezo a conocerlos en su forma de escribir. Ya más o menos sé qué tipo de escritura tiene cada uno. Si de repente empiezo a notar así como que una perfección completamente fuera de lo normal, de un día, de una clase para otra, digo, no, aquí hay algo raro. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado de tener un estilo personal de escritura. No les digo que sean básicos y coloquiales, ¿no? Para que se note que son ustedes los que lo escribieron. Me refiero a que sí sean apropiados al escribir, pero que tengan su propio estilo, ¿no? O sea, su manera de manejar las palabras, de realizar las conjugaciones, de utilizar frases introductorias, aposiciones. Las aposiciones son
por ejemplo, el escritor o el pensador mexicano, coma, Gabriel García Márquez, coma, esa es una posición. O sea, o al revés, Gabriel García Márquez, coma, el escritor mexicano, coma, o sea, hacemos una aclaración entre comas de la primera idea. Esa es una posición, por ejemplo, ¿no? Entonces yo la verdad es que conozco muy pocas personas en tesistas que utilizan este tipo de detalles, ¿cómo decirlos? Pues de diferenciaciones en su forma de escritura. Ya casi nadie ocupa ese tipo de cuestiones, se van mucho a lo que es y ya no está mal, pero pues eso marca la diferencia entre un estilo de redacción y otro, ¿no? Bueno, esa es la parte del punto 2. Punto 3, contar con la mayor cantidad de información posible y sobre todo no nada más tenerla ahí, sino haberla leído, ¿sí? Que es uno de los cocos de los tesistas en general. Pues no tenemos, a lo mejor no es que no nos guste, es que no tenemos el tiempo para leer tanta información. Por eso es tan importante que sea el tema que les guste y que entiendan para que toda la información que estén recabando, pues la entiendan y la lean por lo menos con gusto, ¿no? Porque si van a tener como libros y libros y toneladas de información, incluyendo en internet, pero que la verdad es que no dominen, pues sí va a ser un viacrucis, la verdad, el hacer una investigación. Entonces mejor tengan la mayor cantidad de información posible, repito, que les sea clara, entendible, de acuerdo a su tema y que sobre todo sea relevante al tema. Hay mucha información paja. Entonces, de ustedes depende qué tanto deseen chambear en una investigación. ¿De qué depende? De que sean específicos en lo que están investigando. Entre más específicos sean, menos trabajo de lectura van a tener que hacer. Porque solo van a leer, van a tener información lo que realmente sea importante a su investigación. ¿Sí? Y si se van solamente a los detalles, a las especificaciones, entonces es mucho menos información, ¿no? Por eso es tan importante la operacionalidad de una variable. Eso también ya lo vimos en estadística, la parte de que entre más delimitada sea una variable de investigación o una variable de una situación, es más fácil trabajarla, ¿no? Apoyar las ideas con datos, detalles, descripciones, gráficos, tablas y ejemplos. Muchos, por ejemplo, nos damos a entender cuando te preguntan algo, por ejemplo, esto, ¿no? Ah, perfecto. Entonces digo, si ustedes lo ocupan para darse a entender, pues háganlo también de forma escrita, ¿no? O sea, por ejemplo, se tiene el caso de bla, 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 lo que corrobora lo que se planteó en el problema de la presente investigación, ¿ya vieron? Es una forma de escribir a manera de ejemplos. No toda la escritura, claro está, pero sí es un elemento que pueden utilizar para darse a entender de forma escrita más claramente. ¿Sí? Obviamente que sean ejemplos reales, o sea, que sean ejemplos nuevamente relacionados con su tema de investigación, para que la persona que lo lea, aunque no sea ingeniero industrial, le entienda. ¿Sí? Ok, un tantito. A veces me pauso porque estoy tomando evidencia, chicos, no es grosería, pero es por eso. Ok. Entonces, el punto 4, bueno, ya es lo de los ejemplos. 5, tener en cuenta el nivel cultural y de conocimiento sobre el tema que tengan los destinatarios de la tesis. Ok, les voy a poner un caso. Cuando llegamos a la sección tan temida de la tesis, espero que no para ustedes porque estoy en el entendido que los ingenieros manejan más números que cualidades, pero hay una etapa en la investigación en donde el investigador tiene que decidir si va a manejar su investigación bajo un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Entonces, pues como su nombre lo dice, cada enfoque se va a manejar con números o con cualidades o con las dos, ¿no? Ok. Entonces, en los que trabajan enfoques cuantitativos, cuando llegan a hacer el proceso de muestreo, o sea, calcular la muestra, el tamaño de muestra, pues se propone que se haga con estadísticas, ¿no? Con una formulita que considera error muestral, porcentaje de error, de éxito, de fracaso y demás, ¿no? Cuestiones estadísticas de la fórmula.
O sea, en la comunidad científica y de investigación sabemos que no todos manejan con la misma facilidad y familiaridad las cuestiones numéricas y estadísticas, ¿no? No es lo mismo un investigador ingeniero industrial que llega a esta parte de la tesis en donde tiene que calcular tamaño de muestras si es que su investigación es cuantitativa, a que lo haga, por ejemplo, un historiador, ¿no? O una persona que esté estudiando historia. Pues obviamente no tiene el mismo dominio, me queda claro. Por eso lo que se propone en investigación es tener tecnicismos que pueda manejar cualquier especialización, en este caso cálculo de tamaño de muestra, que lo puede hacer igual de fácil un ingeniero industrial o un ingeniero civil o un ingeniero lo que sea, o un físico matemático lo que sea, que un historiador, que un filósofo. O sea, me refiero a que no es complicado, ¿sí? Que lo puede manejar perfectamente. Entonces, pensando en eso, también ustedes como investigadores tienen que redactar la tesis de tal forma que no solamente los ingenieros industriales la entiendan, porque fue un ingeniero industrial el autor, sino también otras especializaciones, si es que es especialización, porque puede ser una persona que no tenga ninguna formación académica, también entienda la tesis. Por eso es tan importante el lenguaje escrito que tengan. Si se ponen muy técnicos, no, pues no les cuento, ¿no? O sea, vamos a ver personas que no le entendamos a ciertas cuestiones. Lo que no significa que se olviden de su especialización, ¿eh? O sea, debe de haber un equilibrio en el lenguaje escrito. Debe de verse, debe de evaluarse que hay dominio técnico del tema de investigación, o sea, de ustedes como ingenieros industriales, pero también debe de valorarse la claridad que tienen para trabajar su investigación de forma escrita y que cualquier persona le pueda entender, sin olvidar la parte técnica, ¿no? Otra recomendación es organizar el texto expositivo de una manera lógica, lo que les decía al principio. Tener sus títulos, sus subtítulos, viñetas, eso le da orden a un escrito, a un documento, y además se lee mejor. A que si está todo corrido, aparte que da mucha flojera leer, porque sí, yo sé que hay textos así. Entonces, ustedes lo viven, lo han vivido, y es horrible, ¿no? O sea, sientes que nunca terminas. Igual en una tesis. Entre más separaciones haya y se respete el tamaño de párrafos de acuerdo de acuerdo con APA séptima edición, que es máximo 5 renglones, máximo, no es cierto, mínimo 5, máximo 6, y está prohibidísimo párrafos de 3 renglones, esos pelas, tienen que redactarlo bien hasta que máximo, mínimo 5, máximo 7 renglones, y ya, ¿sale? Perdón, máximo 6, mínimo 5, máximo 6 renglones en cada párrafo, ¿sí? Si no se ve cargada el texto, el texto de la tesis. De manera lógica es respetando el orden de que primero va el título, luego el tema, luego los objetivos, luego el problema y así. O sea, siguiendo el orden metodológico. Redactar una introducción interesante que resuma completamente el tema de la tesis tal y cómo se desarrollará en el cuerpo del documento. O sea, una tesis es como preparar al lector a lo que va a encontrar en un documento. Esa es una introducción, ¿no? Es como contextualizarlo, como, sí, adentrarlo en lo que es el contenido de una investigación, ¿no? Entonces, podría mencionar, por ejemplo, al principio, una pequeña justificación de por qué eligieron el tema de investigación, qué les llamó la atención de esa investigación. También pueden incluir, por ejemplo, el principal problema que se va a buscar resolver una vez que se acabe la investigación, quizá el tiempo en lo que ustedes están pensando que se va a resolver ese problema, ya que termine la investigación. Todo eso se puede mencionar en la introducción. También se puede mencionar los objetivos, por lo menos el general de investigación, que es el más importante, es el primero que se establece. También se puede referir a mencionar qué tipo de diseño de investigación eligieron y por qué. Acuérdense, utilizando el modo impersonal de redacción, también en la introducción. La única sección que no, aquí nada más entre paréntesis, la única sección de la investigación que no utiliza el modo impersonal es la dedicatoria y los agradecimientos, porque ahí sí tienes que poner, agradezco a mi padre, bla, bla, ¿no? O los reconocimientos de,
reconozco el apoyo que tuvo la institución tararara, para poder realizar esta investigación, o porque pudiera yo realizar, o sea, ahí todavía se acepta, ¿no? Que no utilicen el modo impersonal, pero en las demás también, por ejemplo, en la introducción, sí tienen que ocupar modo impersonal para redactar, ¿no? También en la introducción pueden incluir, por ejemplo, les decía qué diseño de investigación utilizaron y por qué, qué instrumentos de recolección convinieron utilizar, si fue cuestionario, si fue tarara, o sea, como que las secciones más importantes, como tipo los subtítulos y títulos que utilizaron en la investigación, esos desglosarlos en la introducción, brevemente, ¿no? Porque de páginas de la introducción se propone que sea máximo una página. En licenciatura es máximo una página. Ya en posgrado se permiten dos páginas, ¿no? De introducción, pero a nivel licenciatura se propone que sea nada más una página de introducción. La recomendación 8 es dedicar un párrafo en el cuerpo del documento de la tesis a cada subtema, conectándolo de manera lógica con los demás párrafos. O sea, sí me queda claro que cada párrafo es una idea, pero no significa que sean completamente diferentes. Si es una misma sección, pues tiene que haber cierta congruencia, ¿no? Y hay frases que permiten el ligar cada párrafo, ¿no? Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, es una frase, ¿no? O continuando con la idea anterior, es otra frase, ¿no? Por ejemplo, son frasecitas de hilación que les ayuda a mantener esa lógica y ese orden congruente en sus párrafos, ¿no? La clave 9 es revisar si el tono y el lenguaje utilizado son los adecuados al tipo de destinatarios y al tipo de investigación. Por ejemplo, en los tesistas que apoyo en fisioterapia, ¿no? Por ejemplo, algo que les evalúan mucho ya al final de su tesis es que a veces se les olvida que son fisioterapeutas, ¿no? Y hablan con un lenguaje sumamente coloquial. Hagan de cuenta que están exponiendo su diario personal en lugar de una tesis. Entonces, evidentemente, cuando lo revisa la coordinadora de la licenciatura, pues observa que no hay ningún manejo de tema, no hay ninguna utilización de terminología apropiada de la fisioterapia. O sea, se hagan de cuenta un cuento, ¿no? Tienen que checar muy bien esa parte. Eso se refiere al tono, ¿sí? Por favor, ¿me podría regresar tantito la diapositiva anterior? Sí, claro. Porfa. Gracias. De nada. Gracias. De nada. De cualquier forma, recuerden que esta información está publicada en la plataforma Schoology, por si la quieren volver a revisar, ahí está. Ok, entonces les mencionaba esta parte del tono. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Lograr que también no tutear. Cuando redacta no se tutea jamás, 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 y menos en investigación. Por eso es la invitación a que sea modo impersonal, para que solitos se eviten esos errores de que, como pensarás, pues la ingeniería industrial es importante, ¿no? Para el diseño de producto. No. Si no estamos hablando con mi mejor amigo, sí lo puede leer mi mejor amigo la investigación, pero no es un tono apropiado de redacción, ¿no? La recomendación 10 o la clave 10 es que logren que la conclusión sintetice, compruebe o enfatice los puntos claves de la tesis. Es decir, lo que les decía también en otra clave, que ¿sí? Las conclusiones sobre todo que son tan importantes. ¿Por qué son importantes? Porque muchos de los que leen las tesis se olvidan de todo el cuerpo y se van directamente a las conclusiones, ¿eh? O sea, incluso hay sinodales o directores evaluadores de la tesis final que olvidan las etapas de la tesis y se van directamente a las conclusiones o a los resultados. Y pues valoran mucho la calidad de la tesis únicamente por las conclusiones. Entonces, mejor asegúrense de que estas estén sincrónicas con cada etapa anterior de la investigación, desde pues el tema, los objetivos, o sea, todo lo que ya sabemos que va antes de las conclusiones, ¿no? Y sobre todo con los resultados, porque luego se les olvida mencionar la interpretación de los resultados que encontraron una vez que aplicaron ¿cómo se llama? La entrevista o el cuestionario o cualquier otro instrumento de recolección de información. Entonces, también esta parte hay que revisarla muy bien, ¿no? Las conclusiones. Es el cierre de su investigación. ¿Alguna pregunta?
que tengan hasta ahorita. No. ¿No? No, Perdón, es que escuché a alguien más. ¿Sí hay alguna pregunta? no. ¿No? Ah, ok. Bueno, estas fueron las referencias que se consultaron en esta presentación. Es que estaba checando si sí ya publiqué la unidad 2. Ah, no era unidad 1, permítame tantito. Bueno, en lo que la publico, para que la puedan consultar, faltan 25 minutos para que termine la clase. Yo les propongo que empiecen a trabajar la tarea para que si surge alguna pregunta, de una vez aprovechemos la sesión en vivo para que la podamos aclarar. Claro que si se acaba y le surge la duda ya que se acabe la clase, siempre está abierto el correo bajo los horarios correspondientes para cualquier aclaración. Pero ahorita podemos empezar a hacer la tarea y la avancen. Si ve que la avanzan y le adelantan y se pueden permitir más tiempo, ¿no? Para otras actividades, ¿ok? Entonces, adelante, por favor. Gracias. Por nada. Listo, ya les publiqué la unidad, de hecho es la 1 porque la clase pasada no nos dio tiempo de verla por completo, entonces es la unidad 1 la que les acabo de compartir ahorita, ya está publicada en plataforma por si la quieren revisar, ahí está, agregándole sus anotaciones para que sea más completa, lo pueden hacer ya, ¿eh? Profa, ¿me puedo sentar tantito? Lo que pasa es que están tocando la puerta y no hay nadie en mi casa. Sí, sí, claro, Gracias. adelante.
Voy a reiniciar la sesión porque me queda menos de 3 minutos y nos volvemos a conectar, por favor.